Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy voy a hablarles de una de las mayores infamias que organizó Fidel. En su afán de controlar al pueblo todo, a Cuba entera, fue fragmentando el control sobre la población cubana. Podrán muchos pensar que fue original, nada que ver, copió mucho de la Alemania nazi. Hitler controlaba tanto a su pueblo que no se sabía dónde comenzaba lo privado y dónde comenzaba lo público. Era muy imposible conocer los límites. En Cuba sucede lo mismo. Y desde los inicios fue organizando Fidel Castro a el pueblo cubano. A la juventud la empezó a controlar desde que daba sus primeros pasos y se incorporaba a la sociedad, en este caso en las escuelas primarias, con la organización de pioneros José Martí. A través de ella fue educando en sus criterios, en su ideología, a los niños. Usted después existía la FEN para controlar a los estudiantes de la enseñanza media. También la ideología socialista, la ideología castrista estaba presente. La FEU era una organización que ya existía, pero le cambió el carácter y también la puso en función de sus intereses, en función de los intereses del Partido Comunista creado por él, es decir, en sus propios intereses. Y bueno, creó la máxima organización, la Unión de Jóvenes Comunistas, la máxima organización de la juventud, que estaba presente en la primaria, en la secundaria, en el pre, en la universidad y en los centros de trabajo. A los trabajadores los tenía organizados en los sindicatos, a los cuales le cambió el carácter y los subordinó a sus intereses y estaban controlados por el Partido Comunista de Cuba, con la influencia también de la Unión de Jóvenes Comunistas, que estaba presente en todos y cada uno de los centros de trabajo del país. Pero no solo a través de los sindicatos, fue fragmentando a los trabajadores, los controlaba en organizaciones como la UNIAC, como la UPEC, como la Unión de Periodistas, como la Unión de Juristas. O sea, controló la cultura, la educación, fue organizando y controlando a la sociedad, a los trabajadores en todos los sectores, y la influencia y la dirección del Partido Comunista estaba presente en todas ellas. Los máximos dirigentes de todas esas organizaciones pertenecían y pertenecen al Partido Comunista de Cuba y respondían y responden a los intereses del Partido Comunista, no de los trabajadores, no de los estudiantes, no del pueblo, sino de Fidel y de los intereses que él creía conveniente en cada momento de su existencia. Y bueno, a la sociedad la controla a través de la Federación de Mujeres Cubanas. Y aquí voy a la infamia que yo decía, la infamia, la cobardía y la traición puestas en función de sus intereses a través de una organización, y me refiero a los comités de defensa de la revolución. Y oigan, acá en septiembre, 28 de septiembre de 1960, cuando lo funda, ¿qué dice de lo que iba a hacer y de lo que iba a organizar? Aquí está presente la palabra del hombre que destruyó el país en todos los sentidos. Escuchen qué pretendía y qué logró con los CDR. Revolucionaria colectiva. Y vamos a ver cómo se pueden mover aquí los lacayos. Un momento, porque va a empezar un poquito más atrás. Tema de vigilancia revolucionaria colectiva. Y vamos a ver cómo se pueden mover aquí los lacayos del imperialismo. Porque en definitiva,
Nosotros vivimos en toda la ciudad. No hay un edificio de apartamento desde la ciudad, ni hay cuadra, ni hay manzana, ni hay barrio que no esté ampliamente representado aquí. Vamos a implantar frente a las campañas y agresiones del imperialismo un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria y que todo el mundo sepa quién vive en la manzana. Escuchen. ¿Y qué hace el que vive en la manzana? ¿Y qué relaciones tuvo con la tiranía? ¿Y a qué se dedica? ¿Con quién se junta? Escuchen. ¿En qué actividades anda? Porque si creen O sea, ustedes están oyendo qué pretendía y qué logró con los comités de defensa de la revolución, donde el anónimo fue premiado, donde a usted lo denunciaban con una cartica anónima y le podían desgraciar la vida. Su vecino lo vigilaba a usted y usted vigilaba a su vecino. En la entrevista que le hace en el libro 100 horas con Fidel, de Ramonet, hablando de los CR, Ramonet le dice a Fidel: esta es la organización donde un 50%, una mitad de la población controlaba la otra mitad y viceversa. Y era así, era increíble. No controlaban si usted recibía cartas del extranjero, quiénes visitaban su casa, qué nivel de vida tenía. Para usted ascender en la escala de trabajo, iban a su CDR a verificarlo, si iba a las guardias, si iba a los CDR, con quién andaba, cómo pensaba, cómo se expresaba. Repito, fue una organización y es una organización cobarde. Es una organización que destruyó a la sociedad cubana. La lealtad que tanto era premiada dejó de ser así y se premiaba a la traición. Se premiaba a aquel que lo denunciaba, como decíamos, aquel que lo chivateara de frente o en la espalda a través de los anónimos. Y esta idea del anónimo se fue trasladando a toda la sociedad cubana. Existía en las escuelas, en los centros de trabajo, en todos los lugares del país y a todos los niveles. El anónimo se premiaba y la traición se consideraba una heroicidad, y lo vimos en diferentes actividades, cómo se infiltraron en organizaciones de la oposición, cómo los denunciaban, cómo traicionaban, cómo ese que tú creías que era tu amigo hacía un anónimo y decía que tú recibías cartas del extranjero, que tenías un nivel de vida alto, que tú propalabas el diversionismo ideológico, o sea, fue tan sucio esto que mucho daño ha causado a la población cubana. Y en el día de mañana, 28 de septiembre, es un año más de la fundación de este, no sé cómo catalogarlo, de este desastre, de esta infamia, y repito, que creó Fidel para controlar a toda la población y para dividir al pueblo. Fidel creó el odio y la división entre los cubanos, y la organización CDR fue fundamental en esta actividad.
dividió al pueblo entre los revolucionarios y los gusanos, creó odio generacional. El responsable del odio entre los cubanos, de la traición y de la infamia, ha sido y es Fidel Castro y el Partido Comunista de Cuba. Un saludo a todos, hasta la próxima.